Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de la Bitácora del Informático titulado Mi experiencia con Windows 8. Pero para hacer un análisis adecuado de Windows 8, veamos en retrospectiva la historia de Windows. Corría el año de 1985 y aparece en el mercado informático Microsoft Windows, que en esencia es una interfaz con ventanas, con botones, con una interfaz gráfica de usuario. Las primeras versiones, la 1, la 2, no tuvieron mucho éxito que digamos. Fue hasta la versión 3.1 que tuvo un auge y que tuvo una explosión en el mercado. Pero aún la versión 3.1 de Windows no era en sí un sistema operativo independiente, sino que más bien era una extensión de MS2. Pero ¿cómo es esto? Cuando se encendía una máquina con Windows 3.1, arrancaba solamente con MS2. Era necesario introducir un comando al principio para cargarlo. Y ya después entraba la interfaz. Es decir, Windows 3.1 era una interfaz o una extensión o una capa sobrepuesta a MS2, pero en sí no era un sistema operativo. Windows 3.1 era un sistema operativo de 16 bits con multitarea cooperativa, es decir, en la multitarea se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, digamos, navegar en internet, tener un documento abierto en Excel, otro en Word, etcétera. Eso es lo que implica la multitarea. Y en el caso de Windows 3.1 era una multitarea cooperativa, pero no una multitarea real. Fue hasta el año de 1995 en que aparece el Windows 95 de 32 bits, en los que ya vemos a un sistema operativo Windows independiente. Esto supuso un rediseño en la interfaz de Windows. Tuvo un gran éxito de ventas, eh, como en varias versiones se testearon sus versiones beta. Y sin embargo, pues Windows siempre tendrá sus inconvenientes como los pantallazos azules, pero eso lo hablaremos más adelante. Después surge en 1998 Windows 98, que en sí es muy parecido. Si tuviéramos dos máquinas, una con Windows 95 y una con Windows 98, veríamos que son muy similares. En 1999 aparece un verdadero fiasco llamado Windows Millennium Edition. Avanzamos en el tiempo y llegamos al año 2000, donde llega precisamente el Windows 2000, que llega para sustituir al Windows 95 o al Windows 98, pero está más enfocado al ámbito profesional, a las empresas y no tanto al usuario común, al usuario de casa. Aparece en el año 2001 el Windows XP, que con respecto a las primeras versiones desde el 95 hasta esa fecha, supone un rediseño en la interfaz, porque sí es bastante diferente la interfaz del Windows XP a la interfaz del Windows 98, a la interfaz del Windows 95. Aparecieron varios Service Pack para Windows XP, me parece que hasta el Service Pack 3. El caso es que Windows XP, basado en NT, es hoy en día, en el año 2013, un sistema operativo utilizado alrededor de 500 millones de personas. Es increíble que en esta época en la que la mayoría de los usuarios utilizan Windows 7 y empiezan a utilizar Windows 8, exista cerca de 500 millones de usuarios con Windows XP. La mayoría de los usuarios no quieren cambiarse a Windows 7 o a Windows 8 porque en sí consideran que es más estable, y es cierto, lo consideran como el mejor Windows de la historia debido a su estabilidad, debido a que varias de sus aplicaciones corren correctamente sobre Windows XP, es estable y no requiere muchos recursos de hardware. Y precisamente vamos a esto, con una computadora con 256 megas en RAM se puede correr muy bien Windows XP, inclusive con una máquina con 128. Y, y entonces llegamos así hasta el Windows Vista del año 2006. Y aquí es la cuestión de un salto muy importante en el gasto de recursos de hardware. Mientras que Windows XP se podía correr en una máquina con 128 megas en RAM
el Windows Vista necesitaba mínimo 1 GB de RAM, necesitaba 1 GHz de velocidad de microprocesador. Entonces implicó un salto cuántico. Bueno, estoy exagerando, no tanto. eh, requería, requiere muchos recursos el Windows Vista. Por eso muchas personas no quisieron cambiarse del Windows XP al Windows Vista, porque consideraban que 1 GB en RAM era mucho. O bueno, no era tanto problema 1 GHz en el microprocesador, pero sí era mucho recurso 1 GB en RAM. Y bueno, eso sin mencionar que el Windows Vista es otro fiasco de Microsoft. Y una de las cosas que del Windows Vista le molesta mucho a las personas es que para cada acción pide permiso. Pero decir, quiero ejecutar una aplicación y me dice una ventana. ¿Desea usted correr esta aplicación? O bueno, un mensaje en una ventana o algo por el estilo. Esa característica se puede desactivar. Sin embargo, a la mayoría de los usuarios no les gustó. Y bien, la mayoría de los usuarios consideran un verdadero fiasco al Windows Vista y por eso no se cambiaron del Windows XP al Windows Vista. Y bien, seguimos caminando en esta historia y llegamos hasta el Windows 7 en el año 2009. Básicamente el Windows 7 tiene la misma interfaz que el Windows Vista, si se fijan, si pueden verificarlo, pero es mucho más estable. Es un sistema operativo mucho más robusto y no es el mismo fiasco, no da los mismos problemas que el Windows Vista. Bien, entonces ya después llegamos finalmente al tema de este podcast, que es el Windows 8. Bien, el Windows 8 salió a la venta el 26 de octubre del año 2012. Sin embargo, existen muchas críticas en la red y en mi experiencia propia les voy a contar qué me pasó con el Windows 8. Bien, el Windows 8. El Windows 8 supone un rediseño de la interfaz muy importante desde la aparición de Windows 95. Es decir, se elimina el menú de inicio y la interfaz típica del Windows se cambia por la interfaz Metro o la interfaz Modern User Interface, la Modern UI. Es decir, cuando se prende la computadora con Windows 8 podemos ver una interfaz con mosaicos. Y esta interfaz es idéntica a la interfaz del Windows Phone. Ciertamente el sistema operativo Windows 8 es una apuesta hacia el futuro. Actualmente la mayoría de la navegación, bueno, quizás no tanto la mayoría, pero una parte importante de la navegación por internet es a través de dispositivos móviles, llámese tablets, llámese celulares, etc. Entonces, el sistema operativo Windows 8 tiene esta interfaz Metro, esta interfaz con mosaicos, similar al Windows Phone, porque está enfocado más a los dispositivos móviles, como las tablets, como los celulares. Y la filosofía es de que una computadora funcione de forma semejante a un dispositivo móvil, que se puedan bajar aplicaciones, como yo bajo aplicaciones bueno, no tengo iPhone, pero sí tengo Android, para el Android, para el iPhone, etc. Esa es la filosofía y es una apuesta interesante para el futuro. Sin embargo, aquí va la cuestión. El Windows 8 se maneja de forma ideal con una PC que tenga una pantalla táctil. A la salida de la venta de Windows 8, la mayoría de nosotros en nuestras máquinas, en nuestras casas, no tenemos una PC con pantalla táctil. Sin embargo, no hay problema, podemos utilizar el Windows 8 de manera normal. Sin embargo, aquí va el problema, los detalles que tiene el Windows 8 que han reportado varios usuarios a través de internet alrededor del mundo y que les voy a contar en mi propia experiencia. Pues bien, vamos a hablar
de mi experiencia propia, porque muchos han hablado, los usuarios alrededor del mundo, acerca de los errores que tiene Windows 8, pero lo vamos a ver en la perspectiva de mi experiencia, y pues así se llama el episodio de este podcast, mi experiencia con Windows 8. Pues bien, resulta que yo instalé en mi computadora el Windows 8 Pro de 64 bits. Entonces yo lo instalé, arranqué Windows 8, ingresé y entonces estuve analizando la interfaz. Les puedo decir que la interfaz de Windows 8 es exactamente un Windows 7, pero sin la interfaz Aeroglass. ¿Qué es la interfaz Aeroglass? La interfaz Aeroglass es la interfaz del Windows 7 que permite que veas las ventanas transparentes que tienen los efectos de animación en el sistema operativo. Eso es la interfaz Aeroglass. Entonces ya el Windows 8 en cualquiera de sus versiones ya no trae la interfaz Aeroglass y eso permite que sea mucho más rápido. O sea, el sistema fluye más rápido, es mucho más rápido. Lo malo es que a cada rato, por ejemplo, si yo estoy en el escritorio y quiero ejecutar otra aplicación, a cada rato me tengo que estar saliendo. Es decir, estoy en el escritorio y para abrir, por ejemplo, X programas, digamos, no sé, se me ocurre cualquier otra aplicación del Office tal vez. Tengo que apuntar a una esquina, abrir el menú de mosaicos y abrir mi aplicación. Porque déjenme les digo que en el Windows 8 el escritorio es una aplicación más. Ha sido relegado a un segundo plano. Entonces yo estoy en el escritorio y cada vez que quiero abrir una nueva aplicación, si no la tengo como un acceso directo en el escritorio, tengo que salirme. Y esto no es muy cómodo que digamos. Pero bueno, finalmente Windows 8 es más rápido, pero porque ya no existe dentro de él la interfaz Aeroglass. Y bueno, la interfaz Aeroglass consume muchos recursos y por eso corre más rápido el Windows 8 sin ella. Pero básicamente el Windows 8 es un Windows 7 con la interfaz Metro, con la interfaz Aeroglass de mosaicos. Entonces estuve los primeros minutos trabajando de forma normal. Y bueno, dentro de lo nuevo que tiene Windows 8, me parece la interfaz interesante, me parece una interesante apuesta hacia el futuro. Sin embargo, vamos con los peros, vamos con los problemas. Aún Windows 8 no es muy estable. En los primeros minutos que estuve trabajando con el Windows 8 Pro de 64 bits, pues no, estuve trabajando normal. Sin embargo, llegó un momento en el que se congeló la pantalla. Se congeló la pantalla cuando estaba al interior del Windows 8. Todo se congeló y ya no pude trabajar normalmente. Tuve que apagar la computadora desde el botón de apagado. Lo volví a prender y entonces para loguearme en el inicio de sesión no pude hacerlo porque se congelaba la pantalla. De tal forma que no pude escribir mi contraseña. Cuando le daba clic al botón para iniciar sesión estaba congelada y no pasaba de ahí. Y apagué la computadora, la volví a prender y así sucesivamente y no se podía. Llegué a un punto en el que me harté y me cansé y me daba una opción para restaurar el sistema. Opté por iniciar la restauración del sistema y pude entrar. Sin embargo, pues algunas aplicaciones que había instalado antes del punto de restauración pues se perdían. Estuve trabajando y otra vez se me volvió a congelar la pantalla. Y bueno, la apagué y nuevamente la volví a prender y otra vez no podía entrar. Bueno, finalmente esto fue de esta forma. Volví a entrar a la computadora y ya harto de esto, de que se me estuviera congelando, de tantos bugs. Yo no había visto tantos bugs en un sistema operativo Windows. Opté e hice una copia de respaldo de todos mis archivos, respaldé toda mi información, formateé la computadora y me regresé al Windows 7.
Y bueno, pues ya típico, volví a copiar a la computadora